Bueno, hermano, estoy en una serie de prédicas que se llama La Mente Equilibrada. Estas prédicas están en nuestro canal de YouTube, también están por el Facebook, pero les recomiendo en el canal de YouTube, ya está dictada la prédica, tiene más o menos 40 minutos cada prédica. Entonces, hermanos, vamos a seguir la segunda parte, pero voy a hacer una introducción para aquellas personas que no escucharon el domingo pasado. Entonces voy a introducirme en la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros como seres humanos primeramente pensamos mal y después pensamos bien? ¿Por qué hay tantos prejuicios en cuanto a lo que son nuestros pensamientos? Bueno, la Biblia nos da una salida entendiendo que luego de haber pecado Adán y Eva, la maldad se expandió por toda la tierra, y en el capítulo 6 justamente del Génesis, dice la palabra de Dios en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. O sea, por un hombre entró el pecado, por Adán, la maldad se expandió. La raza humana se fue degenerando, deteriorando, mucho era en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces podemos ver ahí, mis queridos hermanos, que de continuo el pensamiento del hombre es malo. Estamos hablando de un hombre natural, estamos hablando de un hombre común y corriente, y cuando digo hombre, me refiero a la parte humana, hombre o mujer, continuamente piensa mal. Por eso que vos de repente mirás dos personas que de repente pueden estar hablando, te miran, se ríen, y vos decís, ¿qué están diciendo de mí? ¿Verdad? Continuamente vos mirás cuestiones que de repente prejuicios, gente, o de repente empezás a hacer una telenovela en tu cabeza, empezás a divagar, cuestiones así que pasaron, que van a pasar, etcétera, 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 y estás viviendo paralelamente en un mundo mental, ¿verdad? En los designios, en malos pensamientos, caídos, lógicamente. Entonces, tenés toda una telenovela en tu mente paralela a lo que es la realidad. Entonces, por eso es de continuo el pensamiento del hombre malo. Ahora, ¿cómo aplacar estos pensamientos, pastor? ¿Qué podemos hacer para que justamente poder luchar contra estos pensamientos? Bueno, la Biblia nos ofrece una comida nutricional para poder cambiar la mente. ¿Cuál es esa comida nutricional? Bueno, versículos bíblicos. Yo mencionaba esto, tipo variedad de comida, de buffet. El apóstol Pablo mucho hablaba a las iglesias sobre esto. Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y que no nos conformemos a este sistema, a este siglo, dicen otras versiones, o a este mundo también, para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, parafraseando un poco la escritura. Y así puedes ver varios versículos para contrarrestar todos estos malos pensamientos. Entonces, ¿qué el apóstol Pablo nos ofrece por medio de las cartas? Un buffet variado de comida. Para darle un ejemplo, cuando te vas a un restaurante, hay restaurantes que pueden servirte a la carta o pueden servirte de variadas comidas. Entonces eso es lo que más o menos ofrece el apóstol Pablo. Pero si querés pedir algo así especial, te da una carta para que vos puedas pedir esa comida especial en el restaurante. ¿Cuál es la que yo les decía que sí o sí nosotros como creyentes, para batallar contra esos pensamientos, tenemos que sí o sí utilizar? Es Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Puntualmente el apóstol Pablo te dice, en esto tenés que pensar. En esto tenés que pensar. ¿En qué tenés que pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿en qué debemos de pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es recomendable, excelentes y dignos de alabanza. Al meditar y reflexionar este texto y pensar en estas cosas, evitaremos los pensamientos carnales, naturales, terrenales, que impedirán tener una inestabilidad emocional. Hablé también de esto, de la inestabilidad emocional. ¿Por qué tenemos inestabilidad emocional? La carta de Santiago en el capítulo 1, esto pueden anotarlo, porque esto ya prediqué. ¿Ves la inestabilidad del hombre? En capítulo 1, vos decís,
¿Cuál es esa inestabilidad del hombre, pastor? El hombre o la mujer de doble ánimo. Un día está, pum, para arriba, bien, otro día está por el suelo. Doble ánimo. La Biblia habla de una persona de doble ánimo. ¿Por qué emocionalmente cuando las cosas suceden, cosas tan lindas, te pones tan feliz y estás tan gozoso y nambrado, aleluya, lo Dios, y es espectacular, y tener las ganas de congregarte y estar con los hermanos y le dar los fe a los hermanos, pero cuando las cosas no vienen bien, te apartás? ¿Dónde está Dios? Son todos unos hipócritas la iglesia. ¿Entendés lo que te quiero decir? Todos somos así, todos. No me vayan a decir, yo no soy así, pastor, porque no, todos somos así. Somos doble ánimo. Y vos decís, ¿por qué? Porque tenemos emociones, somos gente carnales. Vos me decís, ¿y vos también sos así, pastor? Sí, también. O sea, todos. Porque no quiero que digan después alguien, no, de mí está hablando el pastor. No, de mí yo estoy hablando, de mí. Entonces, yo me voy a poner ejemplo en todo. Somos así. Viene una lucha mental y decir, Dios mío, le estoy orando, estoy ayunando, ¿qué hice mal? Y de repente las cosas no están yendo como nosotros queremos. Situación de inestabilidad, tiempo de prueba. ¿Está bien? Entonces, Santiago justamente explica aquí de la sabiduría, de pedir a Dios, lo que yo le decía también en la parte administrativa y demás, de pedir a Dios esa sabiduría. Pero esa sabiduría no es la sabiduría de especulación filosófica, o sea, de intelecto y demás. No, es la sabiduría que Dios te da, para que justamente puedas entender estas cuestiones. Dice también, pidamos con fe. ¿Qué pidamos con fe? Muchos dicen, ya pedí con fe esto, aquello, cosas periféricas. Pero al fin y al cabo lo que tenemos que pedir es la centralidad de la Escritura. Entonces, que Cristo, por medio de Él, de sus misterios, de sus designios, pueda darte esa sabiduría. ¿Por qué? Porque el cristianismo se sostiene por 5 bases fundamentales, que son las 5 solas del cristianismo. Solo fe, sola gracia, sola Escritura, solo por Cristo y solo a Él sea la gloria. Entonces, puntualmente nosotros tenemos que pedir con fe esa sabiduría. ¿Por qué? Porque ahí empieza la inestabilidad del hombre. El hombre, cuando digo el hombre y la mujer, cuando hay inestabilidades en los... O sea, esto tiene que ver con los pensamientos divididos. Pensamientos del bien y pensamientos del mal. Este dibujito me encantó a mí. ¿Viste el angelito que te habla acá? Y acá está el demonio. Bueno, así es nuestra mente. Para que ustedes puedan entender así y ser re práctico. Pero ¿qué pasa? Primero puede entrar la duda. Y la duda es lo que aplaca la fe. Por eso dice, pidan con fe. Después examinen ustedes su libro en Santiago capítulo 1. ¿Por qué dice? Porque la duda es como la onda del mar, que va de un lado para otro. Hasta el mar más calmo, hasta el mar. Así que vos, viste, mirás así un sol, un paisaje donde no hay viento, hasta en un lugar donde hay mar. Vos vas a mirar que sí o sí hay olas, que se van moviendo constantemente. Y cuando hay tormenta, así que ni qué decir. Mirarlo, así que sube toda la marea y valo hasta las rutas, calles y demás. Así es una persona que duda. Nunca. La persona que duda nunca va a poder tener calma. O sea, vos me decís, ¿no va a poder conseguir la paz, pastor? No va a poder conseguirla. No digo yo, dice la Biblia. La persona que duda va a ser como la onda del mar. De un lado para otro. Nunca va a poder ser calmo y nunca va a poder concebir la paz. Esa es la metáfora que Pablo enseña. El resultado de la duda es el doble ánimo. El resultado de la duda es el desequilibrio emocional. El resultado de la duda es tipo esos electros que te va a ir a hacer así, esa raya así. Ese es el resultado de la duda. Un día está, otro día no está, otro día... Un día le agradeces a Dios, otro día te quejas, otro día te plagas, otro día... Así, ese es nuestro resultado, la duda. Dudar es. Como decir, ¿por qué soy así, pastor? Bueno, yo te estoy dando hoy... ¿cómo es que te voy a decir? Te estoy dando así argumentos bíblicos por qué somos así. Porque eso debo decir, ¿por qué? Lo que siempre yo digo, el cristiano moralmente puede superar montones de etapas, el cristiano moralmente puede conseguir victorias en muchas áreas, pero en el área que más cuesta es en el carácter, en ser un hombre, una mujer equilibrada. Muchos creen que el éxito está en obtener las riquezas, las ganancias y paso 1, paso 2, paso 3, entrenamiento, coaching. Para tu conocimiento está bien, pero con la Biblia no va. O sea, no es compatible. No. Con la Biblia le estoy diciendo,
es la sabiduría que viene de lo alto. Yo decía esto, en mi vida, por ejemplo, yo pasé montones de crisis emocionales, muchísimas. Era un joven, un niño extremadamente miedoso, era un muchacho que no podía hablar, la parte del desenvolvimiento no tenía mucho desenvolvimiento, no era práctico, no tenía un buen intelecto, no era que yo era re inteligente, no. Mis compañeros así leían y ya se acordaban. Yo no, yo tenía que pasar toda la noche leyendo para tratar de sacar un 2 y eso. En serio yo. Y yo me decía, ¿cómo, pastor? Y sí, así era. Me costaba, era disperso. Me costaba. Estudiaba y después miraba así como volaba la hoja. Y me quedaba mirando 2 horas como la hoja y no estudiaba. Era así, con sinceridad. Y yo me decía, ¿cómo se sujetó todo eso, pastor? Con la Biblia. Me fui psicopedagoga, me llevaban acá, estudio allá. Nada, hermanos. Todo ese desarrollo así que te estoy contando fue con la palabra de Dios. Para mí fue suficiente la palabra de Dios. No leía bien, porque era una persona que tenía muchos temores, entonces tipo tartamudeaba incluso. Y vos me decís, ¿cómo lees seguido? ¿Cómo podés? ¿De dónde adquiriste la inteligencia de Dios? De la Biblia. Para mí es suficiente. Para mí fue suficiente. Me he ido a psicólogo, con mucho respeto. Mi esposa es profesional. Y mi hija también tiene una carrera, en cuanto a lo que es la parte de la salud. Pero para mí no me funcionó. Psiquiatra, psicólogo, ¿cómo es que te iba a decir? Terapeuta, nada. Para mí fue suficiente la Biblia. Para mí fue suficiente. Cuando empecé a entender, a comprender, a deleitarme en la palabra de Dios, a aplicarla en mi vida, hasta hoy, hermanos, no hay nada. Si vos ves algo malo en mí, soy yo. Y todo lo bueno es porque aplico la palabra de Dios. Un día que me quedo sin leer la palabra de Dios, un día que me quedo sin poder examinar la palabra de Dios, un día que me quedo sin orar a Dios, soy un peligro como vos. Por eso que yo examinando mi vida, yo mismo muchas veces pienso, si yo que soy tan vulnerable, un hermano que no viene a la iglesia, un hermano que no se congrega, un hermano que de repente viene un día y después no viene más, uno al mes, yo entiendo, respeto, pero yo sé que es de doble ánimo, yo sé, porque yo también soy vulnerable. Y si yo soy carne y vos me decís, bueno, vos sos el pastor, imagínate cuánto más. Bueno, hermanos, ¿verdad que hay verdades en la palabra de Dios? Claro que hay veces que nos da gusto examinarnos de esa manera, pero yo mirando mi vida hice esta prédica y sigo escribiendo. Bueno, hermanos, para tener una mente equilibrada y detectar los pensamientos que no provienen de Dios, debemos de conocer y entender cómo se desarrolla el conocimiento de Dios. Por eso que yo le insto a estudiar la Biblia. A estudiar la Biblia. Porque muchas veces nosotros, es muy fácil, hermano. Yo le digo algo, y con mucho respeto voy a decir, porque respeto todas las líneas del cristianismo. Es muy fácil decir, Dios me dijo, Dios me habló, tuve una visión, tuve un sueño, algo ocurrió. Yo creo en los dones, creo. Somos una iglesia continuista, creo. Pero creo que todo se sujeta a la palabra de Dios. La respuesta que yo te puedo dar, y es la línea que nosotros marcamos en la iglesia con los profes bíblicos, con las personas de consejería, con un respaldo bíblico. Si no tiene un respaldo bíblico, tenemos que desechar. Porque si decimos, pues nosotros somos cristianos y el fundamento del cristianismo tiene esas 5 solas, una de ellas es la sola escritura. Y si nosotros pues decimos somos sola escritura, acá es suficiente. Ya está. Acá está lo suficiente. Y vos me decís, ¿y la profecía, pastor? Y acá están. Las que se cumplieron en Cristo y las que se van a cumplir en el tiempo, en los acontecimientos finales. Aquí está. Aquí está. Entonces, gente, yo les digo esto. ¿Por qué les hablo yo de todas estas cuestiones? Dios me dijo, Dios esto, Dios aquello. Porque lo que nosotros tenemos que entender es esto. Para que nosotros tengamos una mente equilibrada.
¿cómo se aplica el conocimiento de Dios a tu mente? ¿Cómo vas a saber si es compatible o no? ¿Saben que el conocimiento de Dios es la teología? Muchos dicen, no, tú tienes que ser pastor para estudiar teología. No necesitas ser pastor para estudiar teología. Yo creo que todos los creyentes debemos estudiar teología. Todos, todos, todos. Un profesional, un abogado, un vendedor, diríamos doctor, un médico, una persona, área administrativa, de personal de salud, todo. ¿Por qué les digo? Porque para tener una mente equilibrada, el conocimiento de Dios, la teología, se tiene que adaptar a nuestra mente. Entonces, para probar esa compatibilidad, por eso se llama teología sistemática, el sistema, lo que dice sistemático, el procedimiento del estudio del conocimiento de Dios. Como si teología y se bloquean. Entonces, por eso, la teología es conocimiento de Dios. O sea, vos a medida que estudias la Biblia, vos le vas conociendo a Dios. Ese conocimiento se va aplicando en tu mente. Ese conocimiento para que se aplique, para que se entre en tu mente, tome el control de tu mente. Entonces, ¿qué va a producir? Obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si esa teología, ese conocimiento de Dios no se aplica a tu mente, no va a poder haber un cambio. No va a poder haber un cambio. Por eso que es muy importante para tener esa mente equilibrada. ¿Cuáles son las características de nuestra mente? Bueno, vamos a hacer esto. Doy por hecho. Acá estamos, gente ya salva, que nació de nuevo, dejó atrás su vida vieja, pasada. Entonces vos decís, la teología, el conocimiento de Dios se aplicó a nuestra mente, fue compatible. Es como si fuera que tenés que hacer un tipo trasplante en tu cuerpo físico, un órgano. Y ese órgano se aplica a tu cuerpo y resulta y pum para arriba. Así mismo. Bueno, entonces damos por hecho, somos nuevos nacidos, amén. Somos nuevos nacidos, amén. Bueno, muy bien. Entonces se aplicó, son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Entonces, ¿cuáles son esas características que necesitamos para nuestra mente? La mente redimida, la mente renovada, la mente de Cristo, probada, las pruebas que estábamos hablando, provechosa y como resultado, una mente equilibrada. Y hablé ya de esto, ¿verdad? La mente redimida, las personas que anteriormente estaban en un pasado. Por ejemplo, dice la Biblia que si el mundo está bajo tinieblas, el que gobierna el mundo, ¿quién es? Satanás. Entonces, 1 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandeciese la luz del Evangelio. Por eso es que un hombre puede estar predicando la palabra de Dios en una plaza y de todas las personas que le ven a ese hombre, unas pueden pensar, ese es peligroso, este te quiere robar plata, otro se va ahí, le da un 2.000, un 3.000, le pone ahí. Otros dicen, vámonos a mi hijo, corren un poco. Otros dicen, le tengo que llevar al colegio a mi hijo. Se va, pero hay uno de ellos que dice, está hablando de mí. Voy a acercarme, voy a escuchar qué está diciendo. Se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese hombre, con esa mujer? Lo que pasó con nosotros. Se empieza a redimir la mente. Cae esa estructura, el velo, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Con minúscula, es Satanás. Entonces cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz. Por medio de la predicación del Evangelio y la intervención divina de la gracia de Dios, mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. La iluminación del conocimiento de Dios, la luz resplandeció en nuestros corazones. Es un poder sobrenatural, gente, para poder creer en Cristo. De trasladar al reino de la tiniebla al reino de la luz. Por medio de un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, la confesión de fe puesta en Cristo, el nuevo nacimiento y la salvación. Como resultado de la salvación, la mente acaba de ser redimida y sabe y comprende el poder y la gloria de Dios. Es una nueva persona. ¿Qué quiere un niño cuando nace de nuevo? La leche. ¿De quién? De su mamá. Nace una criatura y ¿qué quiere? Leche. Entonces, esa comida básica de un bebecito cuando nace, que tiene esa hambre de comer, de tomar la leche de su mamá, así también es un creyente que nació de nuevo. Ama, ¿qué cosa? La comida. Por eso le ponía el ejemplo del banquete, del menú de la carta, ama la palabra de Dios. Ama. Esa es una característica de un hombre, de una mujer que nació de nuevo. Entonces después la mente renovada.
Esta mente se adquiere de una manera nueva de pensar, renovar la capacidad de dejar atrás nuestra vida pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, argumentos. Específicamente voy a citar, parafraseando la escritura en 2 Corintios 10:3 al 6. Pues no andamos según la carne y no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué Pablo utiliza? Fíjate bien y presta atención, porque sinceramente esta predica le va a hacer pensar mucho a ustedes y examinarnos, que es lo fundamental. ¿Por qué dice militamos según la carne? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas para destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando, fíjate bien, argumentos, pensamientos, ideas, atended esto, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones, falsas fortalezas, ideologías. ¿Por qué dice esto? Porque el hombre natural, detrás de esto, se refugia para darle la espalda a Dios. Por eso es que el Evangelio tiene que romper estos pensamientos, sinónimo de fortalezas, paradigmas. Uno se refugia. Yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en esta cierta filosofía o en esta ideología, o mi razonamiento no me da la capacidad de creer en ese Dios. Dios no está en eso. Y son argumentos donde lo que hace el hombre es refugiarse en estos paradigmas. Cuando el Evangelio viene a tu vida, rompe esa estructura. Por eso Pablo, cuando iba a las iglesias de Tesalónica, cuando iba a la iglesia de Corintios, le decía que su palabra no era solamente palabra, sino era poder. Y el poder del Evangelio es aquel que rompe esas estructuras. Rompe. Por eso es que cuando en capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles hay un alboroto en Tesalónica, nace la iglesia en Tesalónica. Y específicamente cuando vea tu Biblia, en 1 Tesalónica, en el capítulo 1, dice, mis palabras no fueron palabras, sino fueron palabras con poder en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un dunamis. El dunamis espiritual, el Evangelio, el poder del Evangelio, que cita Pablo también en 1 Romanos capítulo 16, es lo que impregna, lo que rompe, es lo que hace que todo caiga en cuanto a lo que es la estructura. Y en ese alboroto en Tesalónica 17, de Hechos de los Apóstoles, Pablo predicaba en una sinagoga de tanta pasión y fuerza con que él predicaba el Evangelio. La gente quedaba trastornada, decía, o este hombre es un loco, o verdaderamente está hablando de Dios, del Evangelio, porque su vida está corriendo peligro. O sea, solamente un loco va a poder entrar en una sinagoga judía a predicar de Cristo. Y la gente quedaba trastornada y decía esto, o está diciendo la verdad o la mentira. Y empezó el alboroto por el poder del Espíritu. ¿Cómo se ve ese poder del Espíritu? Con el testimonio. Porque muchos podemos hablar lindo. Y muchos hasta podemos persuadir. Y puede haber una elocuencia. Y puede haber capacidades naturales, humanas que uno tiene. Puede haber dicción. Pero si no hay poder del Espíritu no va a pasar nada. Si yo en este auditorio hablase del amor, o hablase también de las buenas obras, y hablase también del compañerismo, y hablase también de la parte íntima, y digan, wow, qué conferencista, incluso aplauden todo después. Si no hablé de Cristo, no hay salvación. No hay salvación. Y muchos se guían por estas ideologías, por el carisma de la gente, por la unción. Muchos son por la unción. No hubo salvación, no hubo arrepentimiento, no hubo doctrina. Y las mentes que pasan, como sonámbulos, el pueblo cristiano va detrás. Decía esto, un pastor americano, decía, los Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Los Estados Unidos, vos mirás, es evangélico.
altamente evangélicos. Todos viven una vida moralmente, la gran mayoría intachable. Por acá lo que se ve así, la perversidad y demás. Allá no. Todos tienen un ritmo de vida. Son gente moralmente buena, trabajadora, seria, honesta. Pero sin Dios. La comodidad quitó a Dios de un costado. Y decía esto este pastor en una reflexión. El pueblo cristiano necesita ser reevangelizado. Cito un nombre de uno de ellos, de uno de estos teólogos. Decía, por ejemplo, yo antes me preguntaba, ¿por qué? Y esto debatía con un hermano anteriormente, ¿por qué Paul Washer tiene que predicar al pueblo cristiano a través de la salvación? Ahora entendí por qué. Al pueblo cristiano le da el mensaje de la salvación. Y yo digo, no, la predicación evangelística de la salvación o de la cruz no es para el pueblo cristiano, es para el mundano, para el gentil, el que no conoce de Dios. Nosotros aquí tenemos que estudiar más profundamente la doctrina del cristianismo ya. Y él predicaba a los cristianos en reuniones evangélicas, incluso en su iglesia. O sea, los que dicen ser evangélicos, los que van a la iglesia normalmente los domingos, ellos reciben el evangelio. Yo decía por eso, porque el pueblo cristiano necesita ser reevangelizado. Todas estas cuestiones que yo le estoy diciendo tienen que ver con el pensamiento, gente. Con el pensamiento. Por eso dice Pablo, derribando argumentos, pensamientos, ideas, especulaciones, todo. Bueno, la mente iluminada es aquella que el Espíritu Santo ilumina a los creyentes para poder comprender, aceptar, obedecer las verdades de las Escrituras. Esto es conocido por algunos teólogos como la iluminación divina. Voy a escuchar, por ejemplo, este Salmo 119, 18, por ejemplo, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Incluso, vos podés ver en Lucas, Camino a Maús, los relatos del evangelista, del escritor, historiador Lucas. Los discípulos iban con Jesús. ¿Cómo le llamaban los discípulos a Jesús? Forastero. Era un forastero que iba con ellos. Ellos no veían a Jesús. Caminaban, no veían. Hubo un momento donde partió el pan y al partir el pan algo se le iluminó y dijo: ese es Cristo. Resucitó, está con nosotros. Algo ocurría, ardía sus corazones y hubo una iluminación divina. También dice, podés leerlo en tu casa, dice: abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay un momento donde vos estudias la Biblia. Lo que pasa es que tenés que poner, como yo decía, un niño que nace de nuevo, ama la palabra de Dios, quiere la palabra de Dios, viene a estudiar la palabra de Dios. Entonces, vos decís, ¿por qué me voy a estudiar la palabra de Dios? Porque en un momento va a haber una iluminación para que vos puedas comprender, degustar y deleitar. Eso va a generar en vos un cambio. Eso va a dar a Dios en primer lugar. Lo que pasa es que no estamos lejos de todo lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo entero. No hay tiempo, pues. No hay tiempo. Te pregunto, Dios no es el dueño del oro y la plata. Dios no te va a pagar mejor y no te va a dar mejor de lo que vos estás ganando dejando de congregarte, de estudiar la palabra de Dios para tu vida. No va a ser más beneficioso. Pero así pues en nuestra mente. No entendemos nada. A mí, yo te digo, con saplé. Me acuerdo acá de mi querido hermano Don Sormanti. Porque él pues siempre me dice: pastor, a eso tenemos que darle saplé a todo. El que no viene a la iglesia, pastor, parate ahí en la puerta y... Yo cuando trabajaba en las ventas, mi querido hermano, cuando yo era comerciante, ¿cómo yo luché contra esto? ¿Cómo yo luché? ¿Saben qué? Hasta un punto extremo me llevó el Señor. Una vez, y voy a contar, después editamos con Cristian el tema. Vino un profeta hace tiempo, cuando nosotros pues teníamos con más que vencer una línea así pentecostal. Vino un profeta. Y ese profeta desafió al pueblo a que teníamos que entregar algo a nuestros pastores, de darle a nuestro pastor una honra.
Y yo, mi querido hermano, así le cuento bien, gente. Ese Alder Alcide, gente, pa. Y tenía un último 100.000 guaraníes en mi bolsillo. Último. No sabía si al otro día cómo iba a amanecer. Ya no tenía nada. Tenía con mi esposa y con fe me iba a la iglesia. Yo muchas veces me fui caminando, vine caminando, un hermano me traía. Milagrosamente el Señor siempre oró, pero siempre me viste en la iglesia un domingo a la mañana. Y me acuerdo que la gente se formó hacia una fila y pasaba la gente a su aro. Y yo atrás ya tenía así mi vaquerito. Ay, Señor, todo lo que tengo, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y mañana y las criaturas tienen que ir al colegio y no sé qué va a pasar en mi vida. Y pasaba la gente y pasaba y veía así, tal cosa y tal cosa. Y tiracho, y los pastores lloraban. Después decían, no dejen nada, después mañana le devuelvo todo, decía él. Y no tienen que agarrar porque esto es de Dios, tal cosa. Y me voy, y digo, Señor, a vos te doy. Y a mi pastor le amo. Y todo lo que tengo doy, Señor. Sin saber qué puede pasar mañana. Hice ese acto de fe. Lore, no sé qué, con Lore veníamos. El que venía lo delante mío, se sacó su reloj y yo decía, tira. Aparte de eso, güey, no tengo lo para entregarle nada. Y lo único que tengo, que no es lo nada, le voy a dar, dije. Le di. Me fui a mi casa triste. No, ese dador alegre, por eso digo azaplé. Me fui a pensar la noche. ¿Qué hice, Señor? Soy un loco. No, yo anécdota, esta te voy a contar muchísimo, hermano. Soy un loco, ya. Me acostaba, mi corazón, pum. Medio que no dormí, y tipo a las 6 de la mañana, así mi celular. ¿Quién pidió? El lunes a la mañana a las 6 ya me va a llamar. Y no atendí. Después 6:15, 6:30, no atendí. Las 7 pues me voy a levantar y te tengo que orar y tengo que ver qué voy a hacer. Mira ahí, doble ánimo. Y después así esos mensajes en mi telefonito, ¿te acuerdas? Ese Nokia antes de 1100. Telefonito, miro y me dice, te estoy llamando urgente, necesito un trabajo. Un trabajo, no tengo plata, me había pedido que ya pedí un adelanto, ¿de dónde voy a prestar para poder hacer ese trabajo? Problema, acá en mi cabeza, problema. Bueno, voy a atender, sí. Le vuelvo a llamar. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien, vos sabés que miré y me quedé sin talonario en la empresa ayer, amigo. Y hoy tengo que facturar a las 8:30, 9 de la mañana. Si me puedo hacer la mañana por lo menos uno. Venina, bueno, te voy a contar algo, te soy sincero. Ni para mi pasaje no tengo, le dije. Y me dice, Venina, yo te voy a dar un adelanto, te voy a dar el cheque y ya te voy a pagar por todo el trabajo. Miré yo al cielo. Mi rodilla. Perdóname, Señor. No entendí nada. En esa semana, en un día, Dios me bendijo 10 veces más de lo que yo pensaba ahí con la mente. Pero esto, mi querido hermano, aténganse porque esto son actos de fe. Te puedo contar montones de otras anécdotas, locuras que hicimos con Lore juntos. Pero es nuestra fe. Nosotros siempre pensamos en Dios. Si vos me preguntás, por ejemplo, no quiero hablar de la parte económica ni nada, pues eso no tiene importancia, pero si es por el hecho de diezmar y eso, muchos dicen, ahí diezmo, esto, aquello. Nosotros cuando éramos católicos ya entendíamos que un sacerdote trabajaba con la parroquia, no interiorizamos. Yo siempre, soy salesiano y siempre di ahí, sí, cuando trabajé con los hermanitas de caso, cuando era católico, con un movimiento con mi esposa de matrimonio, fuera y eso. Ya dábamos nosotros, ya sabíamos nosotros. Yo me iba con el país a hacer las compras y sabía cómo se sustentaba el país. No es eso, hermano, era para su comida. Tenían una ayuda salesiana, pero era un hombre consagrado también a Dios, se encargaba, hacían los presupuestos, todo en el mercado abasto, la acompañaba. Yo era tipo el monaguillo, discípulo. O sea, historia eso, hermano, historia. El que quiere y entiende va a ser, y el que no es porque está cegado nomás su entendimiento y ya está, no hace falta. Bueno, la mente de Cristo. La mente de Cristo habla puntualmente, habla, 1 Corintios en el capítulo 2, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no juzga todas las cosas. El hombre espiritual es aquel que juzga todas las cosas. Me decís, ¿cómo natural y cómo espiritual? Bueno, ya te hablé del nuevo nacimiento, ya te hablé del poder del evangelio, te hablé de todo. ¿Qué pasa con el hombre natural? El hombre natural, fíjense, gente. El hombre natural solamente tiene
diríamos, tiene una óptica. La óptica del hombre natural es limitada. O sea, mi óptica es, si yo me paro acá al frente y yo miro todo el auditorio y le miro a ustedes, cada uno de ustedes. Bueno, naturalmente, la óptica espiritual mira todo este auditorio, lo que está afuera, lo que va a pasar después. ¿Me explico? Todo es Dios, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es soberano, si Dios es soberano y su Espíritu no tiene límite, porque Dios no es un hombre, Dios es Espíritu, entonces tiene la capacidad de saber el principio y el fin. Todo. Entonces, la óptica de un hombre espiritual, bajo la sabiduría, conceptos bíblicos, arraigado al conocimiento de Dios, también es un panorama mucho más amplio. Por ejemplo, el hombre espiritual sabe que el pecar le va a traer una consecuencia, tarde o temprano. El hombre espiritual sabe que tomando malas decisiones va a tener que tener consecuencias. El hombre natural no, viviendo los designios de la carne. Este sistema está creado para seguir los placeres y los deleites de la carne, específicamente el consumismo y el materialismo y todo. Uno acá en el sistema, en el mundo, te miran, o sea, ¿quién sos vos por lo que tenés? Los jóvenes, por ejemplo, vos fíjate en los jóvenes ¿en qué se fijan? ¿En la ropa? ¿En el champión? ¿Por qué querés marca? Porque estamos atados al consumismo. Sencillo, no hace falta ser intelectual, inteligente para saber. ¿Vos qué mirás cuando se sienta una persona a tu lado? Su camisa, su marca, de que tiene polo o el otro, ¿cómo es? Te das cuenta cuando es acá de surco y te das cuenta cuando es del shopping. Te das cuenta, es normal. Y que si tenés zapatos, ropa, te das cuenta. Y algunos que ya son más expertos, que tienen ya una óptica distinta, cuando es el traje de la sastrería y cuando es de una... Sí. Y ni qué decir el celular, papá. El celular, pobrecito de ese hermano que justo te invitó a salir y pone su celular en su pantalla ya todo cajaré y te das cuenta que es un Huawei. Y vos sacás tu iPhone 13 que sacaste en 48 cuotas. Estamos, mi querido, estamos. De balde, yo soy pastor, estamos en esa pavada, estamos. Te fijas, cuando te baño azul caminando, la que es fit, te das cuenta. Y después se va la hermana, tenían que comprar remera larga y mirándola. Pasa, gente, porque estamos acá. Entonces, lo natural, así también el plano espiritual. Vos en lo espiritual te das cuenta de todo. Ese es el plano carnal natural que todos nos damos cuenta de la ropa, la marca, esto, aquello. Y en el plano espiritual también. También nos damos cuenta a sí mismos de todas las cuestiones. Nosotros somos, cuando ya nacemos de nuevo, sabemos que nuestro acto y nuestro hecho tienen una consecuencia. Sabemos también cuando estamos lidiando con naturaleza, con los pensamientos. Entonces, ¿por qué el espiritual juzga todas las cosas? Porque el espiritual tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. Para algunos es un estrés, hermanos, el tema del materialismo, el consumismo. Para otros le dan gracias a Dios. Porque no tiene que ver no tiene que ver con la marca, no tiene que ver con la percha. No tiene que ver tiene que ver con que te quede bien nomás. ¿Me explico? Eso nomás es. Pero entramos nosotros en que tenía que ser acá, porque si no es acá ya. Y queremos llegar a eso. Y mi querido, quiero aclarar esto. Dios nos llama a la excelencia. Y si podés, ningún problema. Pero si no podés, no te afanes por eso, ni te entristezcas. Trabaja, esforzate para poder llegar a eso. Nada más, gente. Porque al que puede, puede y está bien. Y el que no, lo que pueda. Y así caminamos, gente. Nuestra mente es probada. La verdad para los cristianos no se origina en los hombres, natural, sino en Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad por sí solo no necesita ser debatida. Porque la verdad es Dios. La verdad es su palabra. La verdad es lo que te da libertad, como yo le decía.
No podés amargarte por tener un auto último modelo o tener una motito. No, no es el que tiene más el que tiene último modelo ni el que tiene una motito. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña de hacer acepción a personas. No, son iguales delante de Dios. Por eso la Biblia dice someteos. No tiene que ver con la estructura y con el sistema del mundo. El mundo te dice que cuando más tenés, más conocido soy, tipo te honralo. Vos ves, por ejemplo, y perdón, esto es así. Vos mirás, por ejemplo, en lugares públicos o privados, por ejemplo, el elogio que se le da al hombre, su señoría, una autoridad. Claro que delante de los hombres es esa autoridad, pero no es más que Dios. Lo que pasa es que el hombre quiere poner su imagen a Dios, señor presidente. Ay. ¿Y qué pasa? Venimos elogiando, el apóstol, el ungido de Dios, el pastor más ungido, tiene que orar por mí para que me traspase su unción. Vos podés ser ungido si realmente te afirmás en la fe, te arrepentís genuina y verdaderamente y decís voy a obedecer su palabra, y va a tener mucho más connotación en el mundo espiritual por los frutos de tu vida que por todo lo que puedas hacer. Por eso Mateo capítulo 7 dice, en mi nombre, Señor. ¿Qué era? En el nombre de Jesús te echo fuera, en el nombre. Eran creyentes, o decían ser por lo menos. Profetizaban, soplaban, la gente se caía. Y el Señor dice, por su fruto lo que no seré. El cristianismo no puede estar fundamentado sobre los dones. Una persona con un don y sin carácter es un peligro. Es un peligro. El carácter con el don es lo que sirve de edificación para el cuerpo de Cristo, no para uno mismo. Porque puede haber mucha jactancia por lo que Dios te da. Y esa es lo que Dios te está dando, es para formar tu carácter, para ser más humilde, no para gloriarte y mirar por encima a la gente, sino para que tengas los pies bajo la tierra. Por eso es que no hay excepción de personas. Por eso es que te estoy dando un paralelismo con lo que es el mundo, el sistema, la gente, cómo te mira. Yo te digo una cosa, vos le vas a rendir mucho más pleitesía a una persona que se baja con un auto 0 kilómetros y que le ve con su guardaespaldas pasar, que al pobre que se bajó en la línea 16. Así somos, gente. Es la realidad. Es la realidad. Una vez, yo siendo ujier, el Señor sopesó mi corazón. Sopesó mi corazón. Y yo dije eso. Nosotros tenemos que escribirle a todos. A todos. A todos. Por igual. Por igual. Por igual. Nosotros no somos más que nadie. Yo me voy a ir y le voy a decir al Señor, Señor, yo fui pastor y mucha gente se convirtió. No. Lo primero que me va a decir, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu primer ministerio? Le enseñaste, le tuviste paciencia a todas las personas. Enseñaste la Biblia a mucha gente. Y muchos aprendieron la Biblia. Tus hijas saben. ¿Cuánto tiempo invertiste con ellas? Le amás a ellos y le tenés paciencia como le tenía a la gente. Porque en la iglesia todos, qué bueno, se ríen, todo eso. Pero en tu casa sos así también. Tenés esa amabilidad, esa cordialidad con tu... Esos son frutos. Esto no es nada, gente. Y yo soy consciente de eso. Tengo una responsabilidad con Dios y con ustedes. Pero primeramente con mi familia. Bueno, gente, entonces la mente es probada constantemente. Y la mente del cristiano debería ser un depósito de la verdad revelada por Dios. No temer y no flaquear. Pablo decía esto, 2 Corintios 11, 2 al 3. Él defendía su apostolado. Y él decía, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué le decía Pablo? Pablo le decía a la gente, estaba defendiendo su apostolado, preparando a la iglesia. Cuando habla de desposado, de la esposa, habla de la iglesia, preparando a la iglesia para los acontecimientos finales,
Pero ¿qué celo él hablaba? Él hablaba de un celo, de la pureza y la santidad en la iglesia. Él hablaba de la pureza espiritual íntima y también de la santidad de la iglesia. Entonces, por eso era tan celoso. Y hasta poder mirar un versículo arriba que dice, quizás parafraseando, me tildaste de loco por ese celo hacia la pureza y la santidad de la obra de la iglesia. Y él decía, temo que así como Satanás le engañó a Eva, engañen a la iglesia para la preparación de los acontecimientos finales. Por eso es que la mente es probada. Hay que tomar una decisión. Si de continuo el pensamiento del hombre es malo, como decía al comienzo, entonces vos identificás y vos mismo decís, en esto tengo que pensar. Filipenses 4:8, en lo verdadero. ¿Es verdad lo que probablemente está diciendo esa persona? Yo no sé, Dios sabe. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad, y su palabra lo dice, porque Él no es hombre para mentir. Y empezás, mi querido, a quitar toda la basura que se te almacenó en la mente. Y ahí empezás, y ahí empezás, y ahí empezás, y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Porque esa es la victoria que nos da Cristo por medio de esta herramienta. Tenemos el firme deseo de conocer la palabra de Dios. El Señor dice, jamás me olvidaré de tus mandamientos. Esto decía el salmista, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Conocer a Dios llevará al cristiano a obedecer a Dios. Por eso decía el salmista, el Salmo 119 es el salmo más largo, pero es un salmo de iluminación. Guardaré tu ley por siempre, para siempre, eternamente, y andaré en libertad por esa verdad. Resultado, gente, y termino. Para batallar en esto tenemos que pensar Filipenses 4:8. La mente equilibrada. Decirle al que está a tu lado, estos 5 minutos va a hablar de mí el pastor. Vamos a hablar. La mente equilibrada. Gloria a Dios. Dos errores tenemos nosotros los cristianos. ¿Por qué dos errores? Y naturales todo es. Porque, por un lado, está el intelectualismo. Y el intelectualismo básicamente dice que si un asunto no es tratado bíblicamente, estoy hablando del pueblo cristiano, no es tratado bíblicamente, no es digno de pensamiento, de estudio. Un intelectual cristiano, renovado, mente equilibrada, tiene un extremo, el intelectualismo. Si no es tratado con las cosas de Dios bíblicamente, no recibo. Un lado, o sea, un extremo, mente equilibrada. El otro extremo, el hiper y el intelectualismo, que acepta la revelación natural en un nivel mucho más alto de credibilidad y de revelación de Dios. O sea, por un lado, el intelectual cristiano dice, si no está avalado o no tiene que ver con las cosas de Dios bíblicamente, por un lado, lo desecho. El otro dice, quita a Dios y pon al hombre, el hiper. Bueno, acá hay una palabra que se llama antinomia, dos verdades juntas, para tener un equilibrio. Por eso que es complicadito construir la doctrina, porque la doctrina fue hecha por hombres. Y para que pueda haber un equilibrio, porque muchos dicen un extremo, los dones cesaron y fueron para esos tiempos, ya no hay apóstoles, ni profetas, ni movimiento, ni oficio, ni nada. Un extremo, cesó. Ese es un extremo. El otro extremo dice, sigue vigente. Y ambos no pueden lograr un equilibrio. También, por un lado, siempre el cristianismo vivió con estas situaciones. Por un lado, el hiperintelectualismo y el intelectualismo. ¿Y cómo esto se conjuga en estas dos verdades? Porque al fin y al cabo, si nosotros ponemos a Dios, somos creación de Dios y Dios nos ha creado y nos ha formado. Entonces, esto muchos de ustedes que ya fueron mis alumnos van a entender. Porque por medio de
ambos extremos, los extremos no son buenos. Tiene que haber un equilibrio entre esos extremos. Y para que haya ese equilibrio, debe de haber una revelación general y debe de haber una revelación especial. Las dos formas en las cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad. ¿Cuál es la general? Mente equilibrada. La revelación general se refiere a través de verdades generales que pueden ser conocidas de Dios a través de su naturaleza. Desde chiquitito nosotros vimos y entendemos de Dios, hablamos de Dios. La gente ya no habla de Dios. No estamos hablando ni de religión ni de nada. Ya entendemos que es Dios. Vos te dices, ¿y quién hizo, papi, los cielos? Dios creó, Dios esto y aquello. Entonces, vos mirás a la naturaleza y vos ves una revelación general. Entonces, ahí vos podés entender de que por medio de lo que vos estás viendo, Dios lo hizo todo. Ahora, esa es la general. También se aplica en Romanos 1:20, solamente anotan, me voy rápido. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todos los seres humanos ven la creación de Dios y no tenemos excusa. La revelación de Dios en todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar, revela que Dios existe, que Él es inteligente, poderoso y trascendente. Bueno, ¿se entendió la general? Naturaleza. Revelación especial. Dios ha escogido revelarse a través de los medios milagrosos. La revelación especial incluye apariencia física, sueños, visiones. La palabra de Dios es escrita por algo que es lo más importante. ¿Cuál? Jesucristo. La revelación específica o especial es por medio de Cristo. Dios milagrosamente guió a autores de las Escrituras para escribir correctamente su mensaje a la humanidad, al mismo tiempo usando estilos, personalidades, autores. Por eso la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada, útil, suficiente. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, profetas, en los postreros días, hablando al Hijo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de las sustancias. Dios llegó a ser humano en la persona de Jesucristo para identificarse con nosotros, para darnos el ejemplo, para enseñarnos a revelarse a nosotros y lo más importante, para proveernos salvación, humillándose a sí mismo a la muerte en cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Jesucristo es la última revelación especial de Dios. Entonces, ni el hiperintelectualismo ni el intelectualismo, solamente estas dos verdades juntas como resultado dan la revelación específica y la revelación general de Dios. Para ser un hombre, una mujer con una mente equilibrada, debes de tener el conocimiento de Dios aplicado a tu mente y podés vos ser testigo de todo lo que acontece en medio del sistema y manejarte entendiendo a cada paso en esta senda, en este sistema, de poder andar con sabiduría. Estas cosas son demasiado importantes para cultivar la mentalidad bíblica. Acuérdense, gente, aquellos que tienen la mente equilibrada son hombres y mujeres del reino. Del reino. Esto ya es una cultura del reino. Cambia todo. Ya viví en medio de este sistema caído con otro tipo de cultura. Por eso que te adaptas con las personas que piensan igual, te adaptas con gente que cree igual, ya las chiquilinadas ya pasan, ya sos objetivo, hablando espiritualmente. Este es un nivel ya del cristiano, donde ya es una persona equilibrada, sabe las emociones, sucede una cuestión y dice, falta de madurez, va a tener que pasar, cuestiones así, no está aprendiendo, ya hay sabiduría cuando sos una persona así, una mente equilibrada. Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió este consejo y con esto termino. En Proverbios 1:7 al 9. ¿Existe esta mañana? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian. La sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, collares a tu cuello. Por encima de todo, el centro de la cosmovisión cristiana. En el centro de la cosmovisión cristiana está nuestro Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Todos. Vos decís, yo siempre te digo esto, si le tenés a Cristo tenés todo. En Él está cultivado todos los misterios de conocimiento y de sabiduría
que nosotros creemos. Nosotros decimos, yo no conozco a Jesús. Murió en una cruz al tercer día. Sí, vos conocés lo que la gran mayoría conoce, pero contamos un misterio revelado, el conocimiento, la sabiduría. Y vas a ver cómo va a causar un efecto en tu manera de andar y conducirte. Interesante, hermanos. Nada puede entenderse por completo si primeramente no conocemos a Dios. Por eso que hay muchas cosas, muchos hilos que quedan colgados. Por eso que hay inestabilidad, por eso que hay doble ánimo, por eso que no se cierra todo el círculo. Nada puede entender, naturalmente nada vas a poder entender si no conoces a Dios. Oramos, gente. Ahí donde estás, quiero que pongas la mano en tu cabeza y que sea ministrado por el Espíritu Santo. 2 minutitos y ya nos vamos. Quiero que sea ministrado por el poder del Espíritu, porque sé que hay informaciones, muchas informaciones que por medio de esta prédica te van a guiar al conocimiento de Dios y a poder entender la lucha mental que todos tenemos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús oro por las cabezas y las mentes de mis hermanos. Sé que ellos lidian con paradigmas, estructuras. Yo también, Señor. Muchos somos esclavos de nuestros pensamientos, no pudiendo vivir en una libertad. Quizás fuimos dañados por medio de situaciones muy difíciles, daños, maltratos, verbales, físicos, abusos, incluso íntimos. Y hoy en esta mañana, Señor, por medio de la palabra de Dios, del poder del Evangelio, yo oro, Señor, para que cada hermano y hermana, Señor, reciba la libertad. Se caen estructuras, paradigmas, el velo de las personas que estaban cegadas cae por tierra en el nombre de Jesús. Creo en el poder de tu Espíritu, Señor, y creo que tu Espíritu Santo está visitando, Señor, a cada hermano y hermana. Aleluya, Señor. Aleluya. Que nada te robe este momento y este tiempo. Percibo en mi espíritu que hay gente que no puede sujetar su mente en este instante. Eso es porque el enemigo quiere robarte todo lo que has escuchado en esta mañana. Una mente de paz, una mente equilibrada, la revelación divina, la iluminación de la mente, la revelación específica y general del conocimiento de Dios aplicable se inyecta en el nombre de Jesús en la mente de mis hermanos, y a medida que se va inyectando, que va penetrando en sus pensamientos, toda la basura que hemos adquirido por un lado sale, Señor, se va, porque la mente de cada uno de los hermanos presentes y los que están siguiendo la transmisión son la mente de Cristo. Danos la cultura del reino, danos una visión óptica, danos el desarrollo, Señor, danos la humildad necesaria, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, llénanos de tus dones, llénanos de tu gracia, en el nombre de Jesús, y haznos hombres y mujeres con un fruto espiritual, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Vence, sana los pensamientos. Si hay personas dañadas por actos y hechos que pudieron producir un efecto, incluso hasta de traumas en los pensamientos, en esta hora, por medio de las manos impuestas, empiezan a recibir la sanidad del corazón, corazones heridos, raíces de amargura, sanidad, shalom, paz. Al salir de este lugar vas a salir con la paz de Cristo, vas a salir ministrado por su Espíritu, vas a salir con el gozo de su presencia, porque su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y aún, Señor, mucha gente que estaba triste por los pensamientos esclavizados, hoy reciben la libertad, el gozo en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Nada puede afectarte más que Cristo, sus misterios, su conocimiento, su sabiduría. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya, aleluya. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. En el nombre de Jesús, nos ponemos de pie. Aleluya. Aleluya. Solamente vamos a entonar para terminar esta estrofa. Ahí está. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay, toda la iglesia, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. levanten sus manos, voy a bendecir. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo. Te doy gracias por este hermoso domingo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, gracias por ministrar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, Señor. Y danos tu mente, la mente de Cristo. Danos equilibrio en nuestras emociones. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz, Señor, que podamos disfrutar de este hermoso domingo que tú nos has dado, Señor. Que disfrutemos en familia, que podamos bendecir los alimentos, el tiempo que vamos a compartir esta tarde, mañana también el feriado. Que, Señor, lo hagamos con gratitud, con gozo, con una óptica distinta, con un pensamiento renovado, con la mente de Cristo, al mirar, Señor, en esa revelación general en la naturaleza y específica en ti mismo, nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de tus misterios. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, que es la mente equilibrada, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos, que disfruten de este domingo. Quiero llamarle a Bruno que pueda pasar. Quiero orar por su vida. Y a Brunito, y los que quieran pueden retirarse. Y los que quieran oración después pueden pasar. También vamos a estar orando con mi esposa. Vamos a orar por la vida de Bruno. Feliz cumpleaños, Bruno. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por tu vida. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, oro por Bruno. Gracias por su vida, porque es una gran bendición para nosotros, Señor. Él es un joven, un pilar, Señor, en tu iglesia. Vemos de tu mano milagrosa y poderosa obrando en favor de su vida, su familia. Señor, yo te doy gracias porque Él se afirma cada vez en la fe. Cada paso que Él va dando, Señor, Él, Señor, se va afirmando en la fe. La palabra de Dios dice: lámpara a mis pies, nuestro caminar y lumbrera tu palabra, Señor. Y la palabra de Dios alumbra la vida de Bruno, Señor. Hablamos de esa iluminación divina y yo oro, Señor, para que haya un despertar en la vida de Bruno y él siga caminando, Señor, a pasos firmes, perseverando en el camino del Señor. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con Bruno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que la buena obra empezó, será fiel en completarla.